Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro de congregación. Así que vamos a empezar analizando el capítulo número 5, donde dice tenemos que obedecer a Dios como gobernante. Tomado de Hechos capítulo 5, el versículo 12, el capítulo 6, el versículo 7. Bueno, vamos con la primera pregunta, es del párrafo del 1 al 8. Y esta reunión es para el 29 de enero hasta el 4 de febrero. Empezamos entonces con el párrafo número 1 al 3, literal A, de qué acusaba el Sanedrín a los apóstoles y a qué cuestión se enfrentaban ellos. Y en la parte B, por qué debe interesarnos lo que les pasó a los apóstoles. Empezamos entonces con el párrafo número 1. Los jueces del Sanedrín estaban furiosos. Ante ellos se encontraban los acusados, los apóstoles. El sumo sacerdote y presidente de este alto tribunal, José Caifás, está tan lleno de rabia que no quiere ni pronunciar el nombre de Jesús cuando le informan de los cargos. Les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre. Pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. En otras palabras, o dejan de predicar o ya verán. ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? El que les ha dado la comisión de predicar es Jesús, y lo ha hecho con la autoridad que le dio Jehová. Entonces, ¿dejarán de predicar por miedo a sus enemigos o serán valientes y se mantendrán firmes? Dicho sencillamente, la cuestión era, ¿a quién obedecerían? ¿A Dios o a los hombres? Con mucho valor, Pedro inmediatamente da una respuesta clara y directa en nombre de todos. Párrafo 3. ¿Por qué debe interesarnos estos? Pues bien, hoy también tenemos que predicar, y puede que los enemigos también nos persigan. De hecho, tal vez intenten limitar o incluso prohibir la obra que Jehová nos ha encargado. Algo que nos ayudará a permanecer firmes es analizar con mucha atención qué llevó a los apóstoles a comparecer ante el Sanedrín y cómo reaccionaron ante sus amenazas. La pregunta entonces del párrafo número 1 al 3, literal A, de qué acusaban el Sanedrín a los apóstoles y a qué cuestión se enfrentaban ellos. El Sanedrín acusaba a los apóstoles de llenar Jerusalén con sus enseñanzas sobre Jesús y de intentar hacerlos culpables de la muerte de Jesús. Los apóstoles se enfrentaban a la cuestión de si debían obedecer a Dios como gobernante o a los mandatos del Sanedrín, lo que implicaba dejar de predicar en el nombre de Jesús. Y la parte B, ¿por qué debe interesarnos lo que le pasó a los apóstoles? Debe interesarnos lo que le pasó a los apóstoles porque su valiente postura ante la persecución del Sanedrín nos brinda un ejemplo de fidelidad a Dios y de obediencia a sus mandatos, incluso en medio de la oposición y la adversidad. Su experiencia nos enseña lecciones valiosas sobre mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra labor de predicar el mensaje de Dios, sin importar las dificultades que enfrentamos en el camino. En el recuadro, menciona el Sanedrín, Tribunal Supremo de los Judíos. Aunque Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, a los judíos se les permitía seguir sus tradiciones y gobernarse prácticamente por sí mismos. Había tribunales locales que juzgaban delitos menores y casos civiles. Cuando estos no podían decidir algún asunto, lo remitían al Gran Sanedrín que estaba en Jerusalén. El Sanedrín servía de Tribunal Supremo y Consejo Administrativo de la Nación y tenían la última palabra sobre qué deberían interpretarse las leyes judías. Los judíos de todo el mundo respetaban su autoridad. El Sanedrín era un grupo de 41 hombres que se reunían, al parecer, en una sala situada en el recinto del templo o cerca de él. Estaba formado por el sumo sacerdote, que era el presidente, y otros nobles de la familia sacerdotal, entre ellos los saduceos, por nobles que no eran sacerdotes, y los escribas eruditos. La
decisión de este tribunal no se podía cambiar ni anular. Ahora vamos entonces por la pregunta del párrafo número 3. Párrafo número 4. ¿Por qué estaban llenos de celos Caifás y los demás saduceos? Veamos lo que dice el párrafo número 4. Como vimos antes, cuando el Sanedrín les ordenó por primera vez que dejaran de predicar, Pedro y Juan respondieron: no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Pues bien, ¿qué pasó después? Todos los apóstoles reanudaron la predicación en el templo y más concretamente en el pórtico de Salomón. En este lugar techado ubicado en el lado oeste del templo se reunían muchos judíos. Allí los apóstoles hicieron grandes milagros como curar enfermos y expulsar demonios. De hecho, parece que algunas personas se curaban cuando tan solo la sombra de Pedro las tocaba. A muchos de los que estaban curando en sentido físico también aceptaron el mensaje de curación espiritual. Gracias a eso siguió aumentando el número de creyentes en el Señor, muchísimos hombres y mujeres. Llenos de celos, Caifás y otros miembros de la secta de los saduceos mandaron a encarcelar a los apóstoles. ¿Por qué estaban tan indignados? Para empezar, porque los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado y ellos no creían en la resurrección. Además, como decían que solo quienes pusieran fe en Jesús se salvarían, los saduceos temían que la gente viera a Jesús como su líder, y entonces los romanos tomarán medidas contra ellos. Con razón querían silenciar a los apóstoles. Pregunta entonces del párrafo número 4 y 5. ¿Por qué estaban llenos de celos Caifás y los demás saduceos? Caifás y los demás saduceos estaban llenos de celos porque los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado, algo que los saduceos no creían. Además, los apóstoles predicaban que solo aquellos que pusieran fe en Jesús se salvarían, lo que amenazaba la posición de liderazgo de los saduceos y su relación con las autoridades romanas. Por lo tanto, querían silenciar a los apóstoles para evitar que su mensaje se extendiera y ganara seguidores. Otro comentario: recordemos que la primera vez que el Sanedrín les ordenó dejar de predicar, los apóstoles respondieron: no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Es decir, se negaron a obedecer la orden del Sanedrín y continuaron predicando el mensaje de Jesús. Párrafo 6. ¿Quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová y por qué no debería extrañarnos esos? Hoy pasa lo mismo. Detrás de la persecución contra los siervos de Jehová están principalmente los líderes religiosos. Por lo general se valen de su posición para influir en las autoridades y en los medios de comunicación con tal de detener nuestra predicación. ¿Por qué no debería extrañarnos que nos tengan odio y envidia? Primero, porque gracias a nuestro mensaje la gente se da cuenta de las mentiras que enseñan las religiones falsas. Y segundo, porque cuando las personas sinceras aceptan la verdad, se liberan de las creencias y costumbres antibíblicas que sus líderes enseñan. Pregunta del párrafo 6 y respuesta: ¿quiénes están detrás de la persecución contra los siervos de Jehová y por qué no debería extrañarnos esto? Los líderes religiosos están principalmente detrás de la persecución contra los siervos de Jehová, y no debería extrañarnos esto porque suele valerse de la posición para influir en las autoridades y en los medios de comunicación con el fin de detener la predicación. Párrafos 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel y qué pregunta conviene que nos hagamos? Mientras estaban en la cárcel esperando a que los juzgaran, los apóstoles tal vez se preguntaron si sus enemigos acabarían matándolos. Pero de noche ocurrió algo totalmente inesperado. El ángel de Jehová abrió las puertas de la prisión. Entonces les dio órdenes claras: vayan al templo y allí sigan predicándole al pueblo. ¿Qué efecto tuvo en ellos? Sin duda les confirmó que estaban haciendo lo correcto y les dio nuevas fuerzas para permanecer firmes contra viento y marea. Llenos de fe y valor, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Conviene que nos preguntemos: si yo me enfrentaría a situación parecida, ¿tendría la fe y el valor necesario para seguir predicando?
Algo que nos fortalecerá es recordar que los ángeles nos apoyan y guían en la obra de dar testimonio completo sobre el reino de Dios. Pregunta del párrafo 7 y 8. ¿Qué efecto tuvieron en los apóstoles las órdenes del ángel y qué pregunta conviene que nos hagamos? Las órdenes del ángel tuvieron un efecto de confirmación y fortaleza en los apóstoles. Les confirmó que estaban haciendo lo correcto y les dio nuevas fuerzas para permanecer firmes contra la adversidad. Llenos de fe y valor, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Y la pregunta relacionada con esto dice, conviene que nos preguntemos, si yo me enfrentara a situaciones parecidas, ¿tendría la fe y el valor necesario para seguir predicando? Muy bien, esto ha sido todo en cuanto a nuestro estudio del libro de congregación. Espero que estas ideas te puedan servir.